hermano, Filipenses, ubíquese en Filipenses capítulo 4, ya los últimos versículos. Y hermano, bueno, es interesante que llegamos al final de esta carta, ¿no? Que casi todo el año Dios nos ha permitido estudiar. Y bueno, hoy tenemos el privilegio, en la voluntad del Señor, terminar esta carta. Terminar esta travesía que hemos hecho de estudiar toda la carta de Filipenses. Hoy vamos a estudiar lo que es una vida, una doxología. Y por la gracia de Dios, como les dije, vamos a terminar esta carta en el día de hoy. Ha sido 24 prédicas de una carta hermosísima. Pero antes, hermano, antes de terminar la carta, vamos a hacer un breve repaso para que todo quede lo más claro posible. Pero antes de terminar, hermano, quiero hablar de algo que me enseñaron a mí mis pastores y que yo aprendí en la maestría que estaba haciendo de divinidades. Y mis profesores me decían que estudiar la Biblia no es un simple ejercicio intelectual, sino un ejercicio espiritual. Por tanto, lo que busco yo estudiando una porción de la Biblia o la Biblia es la transformación de mi vida. Y es interesante porque muchas personas quieren asistir a una iglesia de sana doctrina, quieren escuchar la sana doctrina, pero no se quieren someter a ella, solo están buscando lo intelectual. Una de las particularidades que debe tener una persona que escucha sana doctrina es que su vida debe ser transformada. Y una de las cosas más difíciles que tiene el Evangelio, pienso, hoy en día, o reto que tiene el Evangelio hoy en día, es pasar la línea esa de lo intelectual a lo práctico. Y recuerden que Pablo, en toda esta carta, cruza todas esas líneas. Él no dice, mire, hagan como hizo Cristo, sino hagan como yo. Hagan como yo les he dicho y como yo mismo he mostrado mi conducta. Así que reflexionar sobre las Escrituras es una tarea que debe dejar una huella imborrable en todo creyente. La Biblia no se debe estudiar solo para recibir información como lo hacen muchos, sino para traer una transformación a la vida del creyente. Si no, perdimos el tiempo todo este tiempo. Y ese es el objetivo que debe perseguir se debe perseguir a estudiar toda una carta. Yo no hice todo un estudio de toda una carta simplemente para engordar pollitos purina, aunque después los puedo matar y comer. No, la idea es que crezcamos espiritualmente y que crucemos esa línea de lo teórico a lo práctico. El creyente de hoy, todos, pastores, evangelistas, maestros, debemos saber, hermano, que esta carta tiene un valor incalculable. Por eso la estudiamos. Y lo que esta epístola enseña recuerden lo que hemos aprendido: la oración, la comunión cristiana, el compromiso del evangelio, la ética cristiana, la gratitud y el contentamiento, el gozo. Y por encima de todo lo que revela acerca de la persona de Jesucristo es de incalculable valor. Y hermano, con eso en mente, con todo eso en mente, vamos a repasar lo que dice la carta hasta llegar a estos versículos de manera, muy rápida. ¿Listo? Entonces, y hermano, recuerde que estamos estudiando una carta cuyo tema central es el gozo del contentamiento. No solamente el gozo, sino el gozo también de estar, contentos. Y esta carta, hermano, en realidad es el testimonio de un pecador como todos nosotros. Porque Pablo no era el super evangélico. No, era un hombre con sus luchas y todo, y que Dios fortaleció y que Dios le permitió vivir algo increíble. ¿Qué fue lo que le permitió vivir Dios a Pablo? Que las circunstancias no controlaran su comportamiento y que las circunstancias no controlaran su gozo y contentamiento. Recuerden que Pablo no estaba escribiendo esta carta en un resort, ¿no? En Cartagena mirando la playa. No, estaba encarcelado, había sido azotado 2 veces, había sufrido naufragio, había sido echado por su familia, había perdido toda su economía y está dependiendo totalmente de la iglesia en una cárcel. Entonces, quien nos está llamando a contentarnos y a estar gozosos, este es un ejemplo bien alto, ¿no? Pero tenemos que reconocer también
que esto solo es posible por la gracia de Dios. Recuerden que aprendimos que las personas hoy en día están buscando el contentamiento y gozo donde jamás lo van a encontrar, que es en las cosas que material. Todo cristiano debe tener una prioridad, que es servir y glorificar a Cristo. Y aunque las circunstancias sean difíciles. Y miren que la pregunta que se hacía Pablo constantemente en esta carta era: ¿cómo puedo glorificar yo a Dios en medio de esta situación o prueba? No estaba preguntándose cómo me puedo quejar para que Dios me escuche. No, la pregunta era: ¿cómo puedo glorificar yo a Dios en medio de esta situación que es difícil? Y es lamentable que esa actitud, hermano, no esté ausente en la vida de muchos que dicen ser creyentes hoy, ¿no? Y siervos de Cristo. Y los temas de la humildad, la obediencia, el compromiso cristiano se alzan como una bandera desde el capítulo 2, ¿no? Pero es interesante porque desde el capítulo 2 Pablo comienza a alzar como una bandera es el testimonio de Cristo y no de los hombres. Todo lo que vamos a hablar y hemos hablado en esta carta lo exalta es ¿a quién? A Cristo. Y es interesante porque como a veces como escritores tendemos a exaltar al escritor, pero en realidad el escritor está tratando de todas las formas de exaltar a Cristo. Y por eso en esta carta usted no encuentra ninguna queja. ¿Por qué? Porque no se trataba de Pablo, sino ¿de quién? De Dios. Y Pablo comienza exhortando a los filipenses a tener un corazón lleno de gozo mediante la práctica de la humildad. Ahora, recordemos que la humildad es considerar a los demás como superiores ¿a quién? A mí. Si yo no considero a los demás como superiores a mí, yo no soy humilde, soy un ególatra. Y si no, pruébelo. Mire, hay personas que le dan un puesto y ellos se creen inmediatamente superiores ¿qué? A otro. ¿Cómo los tratan entonces? No con humildad. Pero es interesante que Jesús es el ejemplo supremo de humildad que pone Pablo, no es él. El nivel de sacrificio requerido para ser humilde y que mostró Cristo es muy alto. Pero no significa que no sea alcanzable a través de la obra del Espíritu Santo cada uno de nosotros. Y miren que a través de esa obra de humildad, cuando Jesús se humilló, eso hizo que nuestros pecados fueran perdonados. Ahora somos perdonados, declarados justos, reconciliados, adoptados, santificados e incluso ya Dios nos ve glorificados mediante los méritos de el Dios hombre, que es ¿qué? Jesucristo. Cristo se vació, como dice literalmente, y aprendimos sobre el altar de sacrificio para hacer posible nuestra redención. Pero hay que entender algo también, que aunque el Evangelio es la muestra más grande de amor, también es la muestra más alta de justicia. Porque hay veces que nos quedamos solamente en que Dios es amor, 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 sí. Pero Dios también es ¿qué? Justo. Y por tanto, el justo murió por los ¿qué? Por los injustos. Alguien tenía que ¿qué? Que morir. Muy pronto viene la Navidad. Y nosotros, ¡ay, qué bonito!, ¿no? El nacimiento. Pero ese niño nació como todos nosotros, con el propósito de morir. Y sobre la base de lo que Cristo ha hecho, el apóstol nos exhorta a todos a vivir una vida que concuerde con el Evangelio. Recuerde que estudiamos el testimonio cristiano, que el testimonio cristiano es que ¿qué? Que mi vida concuerda con ¿qué? Con el Evangelio. Si mi vida no concuerda con el Evangelio, yo no estoy en el Evangelio. ¿Entienden eso? Y sí que lo estudiamos. Y en esta carta también Pablo hace una exhortación acerca de la presencia de falsos maestros y obreros fraudulentos. Lo llama, recuerden, perros. Era una palabra fuerte, ¿no? Pero está hablando precisamente. ¿Y cuál es es interesante que Pablo pone a estas personas fraudulentas? ¿Cuál es el primer, como lo que más los motiva? El dinero, ¿no? Y hablábamos de todos estos temas que se hablan por ahí, que siembra, que cosecha, y que hacen demasiado énfasis en la finanza, que precisamente ellos son falsos ¿qué? Maestros. Y esta situación hace que el apóstol se pronuncie una advertencia solemne contra ellos. Y el riesgo, hermanos, de permitir ciertas doctrinas en nuestra congregación o ceder a cosas, va a ser, hermano, que nos desviemos del Evangelio. Particularmente cuando el tema es el Evangelio de la gracia de Dios,
Nada importa más para Pablo como la pureza del Evangelio, puesto que en la pureza del Evangelio, hermano, está en juego algo, el destino eterno de las personas. Y recordemos que el falso Evangelio produce falsas conversiones. Un falso Evangelio produce falsas, ¿qué? Conversiones. Por eso uno ve muchas personas allá afuera diciendo que son cristianos, que son de Cristo, pero se portan como el anticristo. Entonces, y recuerden que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si yo soy cristiano, mis frutos deben ser de Cristo. Si yo no soy cristiano, pues mis frutos son del anticristo. Añadir o interpretar algo más de las Escrituras, hermano, por sí mismo, por más pequeño que sea, puede tergiversar la gracia de Dios, y esto era algo totalmente repugnante para el apóstol Pablo, y lo es hoy. La salvación es producto de la pura y absoluta gracia de Dios, pero esa gracia es derramada al ser escuchado el Evangelio. Así que si se tergiversa el Evangelio, se está tergiversando también, ¿qué? La gracia de Dios. Por tal razón, pretender incluir cualquier cosa o esfuerzo humano de los que los hombres constituye una total afrenta al Evangelio y se convierte en un falso Evangelio. Recuerden que les dije algo, les enseñé algo. El Evangelio más esto es falso Evangelio. El Evangelio no se le puede sumar nada, porque en el Evangelio no hay mérito humano. El Evangelio más la ley, el Evangelio, falso Evangelio. Y el Evangelio no tiene ningún mérito humano. Recuerden que Dios nos salva cuando nos arrepentimos, y es una muestra total de su gracia. Si el Evangelio tuviera que ver con la carne, con los privilegios humanos, ningún hombre podría medirse a Pablo. Recuerden que estudiamos eso cuando dijimos, Pablo dijo, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, o sea, Pablo estaba sacando, ¿qué? Su pecho. Pero ¿qué dice al final? Basura, estiércoles es, delante del Señor. Y con demasiada frecuencia, hermano, a veces en la iglesia hacemos demasiado énfasis o priorizamos las cuestiones efímeras y superficiales. Y el ejemplo de renuncia de las cosas terrenales expuesto por este hombre es el ejemplo correcto que nosotros debemos imitar. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de ¿qué? Y en la iglesia siempre debe haber ejemplos de eso, de hombres como ¿qué? Como Cristo. También hablamos de que la madurez cristiana debe conducir al creyente a la práctica de un estilo de vida diferente al del mundo. La vida del cristiano debe convertirse en un mensaje correcto del Evangelio y en un desafío para el no cristiano. Y recuerden, hermano, que si usted se porta como Cristo, el mundo también va a tratarlo a usted como trató a Cristo. Eso es lo normal. Y es lamentable con tanta frecuencia, hermano, que supuestos hombres de Dios sean víctimas a veces de ellos mismos y de confiarse y caigan en pecados que van totalmente en contra del testimonio del Señor. Y cualquiera que sea la causa de que nosotros a veces demos mal testimonio, debemos saber que eso es algo que trae credibilidad o no credibilidad al Evangelio. Pablo recuerda a los filipenses y a todos nosotros que el cristianismo es mirar hacia los cielos. Nuestra ciudadanía está en los ¿qué? En los cielos. Por eso en otras partes de la Escritura dice que somos embajadores de Cristo. Por lo menos, ¿qué pensarían ustedes del embajador de un país que pasa borracho y en la calle y eso? Que así es ese ¿qué? Ese país. Entonces, es lo mismo, la misma figura que hace ahora el Señor. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, ¿qué deben ver las personas en nosotros? Precisamente algo que concuerda. Cristo está en medio de esa comunidad. También es la imagen del Dios invisible. Pero hay una imagen bien fuerte que estudiamos de esto, que es que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y recuerden que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor en condenación o en vida eterna. Y eso fue algo que, la verdad, a mí me impresiona siempre mucho. Y sin duda, esta epístola es en el último capítulo, es inminentemente práctica. Las cosas que enseñan, como ya hemos estudiado, no eran solo para los filipenses, sino para toda la iglesia. Y hoy, como en los tiempos de los filipenses, los cristianos necesitamos ser desafiados a vivir para Cristo, desafiados a pasar esa barrera de la teoría a la práctica. Y considerando incluso, hermano,
renunciar a muchas cosas y morir a muchas cosas para eso. El apóstol no pasa por alto el interés de los filipenses hacia él. Y recuerden que el motivo por el cual se escribe esta carta es porque le mandaron una ofrenda. Y él da gracias por todo eso. Y a pesar de sus limitaciones humanas, la riqueza, penurias de la cárcel, el peligro de muerte misma, el apóstol muestra un corazón lleno de gozo, gratitud y entusiasmo hacia las cosas de Dios. Pablo era sin duda un hombre comprometido con Jesucristo y que jamás hubiera podido escribir lo que escribió si el gozo del Señor y su contentamiento no hubiera sido Cristo. Y aquí termina el repaso. Entonces, hoy, hermano, en los últimos versículos del 20 al 23, vamos a aprender que todo santo está llamado a hacer de su vida una doxología. Todo santo está llamado a hacer de su vida una doxología. No se preocupen por esos dos términos que les dije porque los vamos a estudiar. Santo y doxología. Dice la palabra del Señor, versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto que acabamos de leer, hermano, es una doxología. Bueno, en español no se puede ver, pero este hombre está terminando esta carta con una nota de alabanza. Él está explotando en alabanza. Y una doxología, hermano, está compuesta, es una palabra compuesta por dos palabras, gloria y palabra. Y en los tiempos bíblicos hacía referencia a una dedicación de alabanza a las tres personas de la Trinidad. Implica alabar a Dios, que es la fuente de toda bendición. Una doxología, palabras más, palabras menos, es un cántico corto de alabanza. Y es precisamente lo que está llamado a hacer todo cristiano. Un canto, ¿de qué? De alabanza. Pero voy a aclarar algo que aclaré el miércoles. Una cosa es la alabanza, una cosa es la adoración. La alabanza se produce en nosotros los seres humanos por lo que Dios hace. Por lo que Dios hace. Uno ve algo y dice, gloria al Señor. Eso puede ser una doxología. Pero la adoración es la respuesta del creyente por lo que Dios es. O sea, sus atributos. Señor, te doy gracias porque tú lo sabes todo, por sus atributos. Pero particularmente aquí, una doxología es un cántico de alabanza por lo que Dios ¿qué? Hace. Y por eso el versículo 20 es una doxología. Pablo está alabando a Dios por todo lo que ya dijo anteriormente. Pablo está diciendo, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Y miren, y una doxología, hermano, era para culminar un punto, para culminar como una carta de amistad. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, todo está dicho. Pablo no puede añadir más, solo puede alabar al Señor por lo que Dios le permitió escribir. Y es interesante porque los saludos finales, una doxología en un saludo final, después de uno saber quién era este hombre y todo lo que ha pasado, uno diría, bueno, ¿qué va a suceder, no? Porque, ¿qué esperaría usted después de saber usted la hoja de vida de Pablo? ¿Qué esperaríamos nosotros los seres humanos al saber todo lo que le ha pasado, que al final hiciera qué? Pues se quejara. Y no es fácil, hermano, alabar a Dios cuando las circunstancias son difíciles. Es más fácil alabarlo cuando son buenas, ¿no? Por lo menos usted termina un día y se gana 200,000 pesos. ¡Gloria al Señor! Pero usted todo un día de trabajo y no se ganó un centavo. Entonces, miren, y Pablo dice, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir teniendo ¿qué? Escasez. Así que, ¿qué va a hacer el día que no le sacan las cosas como usted quiere? O va a alabar o se va a quejar. Entonces, miren, a la abundancia, bienestar. Pero el apóstol Pablo ha aprendido a dar gracias ¿qué? En todo. Recuerden que ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo está diciendo un hombre que ha pasado por muchas circunstancias difíciles. La verdadera teología, hermano, es una doxología. Y la doxología es siempre la respuesta adecuada ante las maravillas de Dios. Y una de las maravillas de Dios puede ser que yo esté pasando una dificultad.
Y una doxología termina siempre de la misma forma, por los siglos de los siglos. Amén. Entregando a Dios todo el control de lo que está sucediendo. Pablo no está diciendo, uy, a Dios se le salió aquí algo de las manos conmigo. No, está diciendo, todo lo que está haciendo y todo lo que está sucediendo es algo que le da la gloria y la honra a Dios. Y así será por siempre, porque tiene una implicación de eternidad. Por la vida, y es más, y esto implica que nuestra vida misma debe ser un cántico ¿de qué? De alabanza. Por lo tanto, lo que vamos a aprender hoy es precisamente que todos estamos llamados a hacer de nuestra vida un cántico ¿de qué? De alabanza, no un cántico de quejas, hermano. ¿Un cántico de qué? De alabanza. Versículo 21. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Yo a veces le pregunto a mi hijo cosas, ¿no? ¿Qué entiendes tú ahí? Parece que ahí no hubiera nada, ¿no? Bueno, un saludo y ya, está terminando la carta. Pero después de expresar una doxología, ese cántico de alabanza por lo que Dios había hecho, el apóstol comienza su saludo final. Y recordemos que Pablo había pasado muchas pruebas, ¿no? Azotes, persecuciones y todo. Bueno, en el campo humano, uno dice, ¿tenía derecho Pablo a quejarse, sí o no? Tenía derecho, ¿no? Dice, después de todo lo que había pasado. Pero lejos de eso, lo que hace este hombre es darle un gran testimonio a la iglesia y a nosotros hoy. Porque no hay queja ni hacia Dios ni hacia alguien. Él pudo hacer una lista, ¿no? Mire, tal me hizo daño, tal, tengan cuidado. Pudo hacer, mire, tal. No, este es un saludo caluroso de hermandad. Hermanos, seamos sinceros, hermanos. Esto solo lo pudo haber hecho este hombre porque era un hombre que estaba gozoso en el Señor. Mire, cuando uno no está gozoso en el Señor, lo que salen son quejas. Miren, saludad a todos los santos a todos los santos en Cristo Jesús. ¿A qué está haciendo referencia Pablo eso? Porque Pablo está en Roma. Y cuando dice santos, está haciendo referencia a los hermanos que están en la iglesia ¿de qué? De Roma. Y la palabra santo, hermanos, aquí se refiere a creyentes. Se refiere a todos los que han recibido a Cristo como Salvador y han sido apartados para Dios y unidos a Cristo. Pablo saluda colectivamente a todos los creyentes con una palabra, santo. Pero miren, esa palabra santo hoy ha adquirido una connotación totalmente diferente, ¿no? Porque hoy en día dice uno, no, es que él era un santo, ¿cierto? Y todo el que se muere parece que era santo, ¿no? Pero la palabra santo, hermano, hoy ha tomado dos significados, uno cultural y uno religioso. Para algunos santos tiene que ver en un sentido ofensivo y farisaico. Y dicen, nosotros somos los santos, los apartados, ustedes los pecadores. Entonces, y no es así. Muchos creyentes no se atreven a llamarse santos por temor a parecer ególatras, ¿no? O jactanciosos. Y otros piensan que santos solo son aquellos que han realizado obras para el bien de la humanidad. Por eso hay que canonizarlo. La Madre Teresa de Calcuta, otros. Pero no es eso lo que enseña la Biblia. O inclusive piensan que santos era Pablo, por lo menos, una imagen de la iglesia primitiva. Pero nada de eso encaja con la definición bíblica de la palabra santo. Pero el significado bíblico de santo es bien claro en la Biblia. Miren, santo literalmente significa apartado. Alguien que ha experimentado la fe salvadora en Jesucristo y es apartado de Dios, del mundo. ¿Qué significa eso? Que una persona que llega a ser santa cuando se ha arrepentido de su pecado y tiene las cosas del mundo en segundo lugar. Y miren, que un santo no es un super evangélico, porque no hay super evangélico. Un santo es un pecador que Dios le ha mostrado su gracia. Por eso, la reunión de la iglesia, Pablo la llama la reunión de los santos. O sea que
aquí estamos reunidos como iglesia, aquí está la reunión de los ¿qué? De los santos, pero dígalo con ímpetu. No. Reunión de los santos. Y por medio de la muerte sacrificada de la cruz de Cristo, Dios aparta a los creyentes para ser santificados. Y la palabra santidad tiene que ver precisamente con el creyente, con el que está vivo, no con el que está muerto. Y es interesante, y es una realidad, hermano, que estamos hablando con personas vivas que son santos. Y es interesante, hermano, ¿sabe por qué? Porque Pablo escribió a la iglesia de Corintios, una iglesia problemática, una iglesia donde había muchos problemas, donde había muchas personas que tenían abusos y de todo, y los llama santos. Entonces, una cosa es la madurez y otra cosa es santo. Entonces, la palabra santo implica una persona, un creyente, y no podemos desviarnos de eso. La expresión, los hermanos que están conmigo, recuerden que hace referencia a quién, a la iglesia de quién, de Roma, y está haciendo de alguna manera referencia a Epafrodito, a Timoteo, personas que están con quién, con Pablo. Entonces, de ahora en adelante, usted va a tener en su cabeza muy claro qué significa la palabra ¿qué? Santo. Santo, y que no está haciendo referencia a personas que vivieron una vida, no, está haciendo referencia a cada creyente. Y este versículo muestra la plena comunión de Pablo con todos los hermanos también. Y nos muestra que la comunión de los santos es un vínculo de amor sin jerarquías. Escuche eso. No hay jerarquías en la iglesia. Que yo sea pastor de la iglesia, eso no es un tono de jerarquía. Es más, que yo sea pastor de la iglesia significa que yo soy el siervo de todos ustedes, no que soy el rey de todos ustedes. Entonces, eso es lo que implica la palabra, lo que implica la palabra pastoral. Y que no hay jerarquías en la iglesia. Y por eso, hoy en día, estos mal llamados apóstoles, que no existe eso en nuestros tiempos, y ya lo hemos estudiado bíblicamente, quieren poner jerarquías en la iglesia. Y ya escuché que había querubines, hermano. No, sí. Y uno se burla, pero ya hay una escuela para querubines, así que mira a ver si se inscribe. No existe tal cosa. Pero ¿qué quieren hacer en la iglesia? Jerarquía. ¿Tener qué? Jerarquía. Y si yo tengo en mi corazón tener jerarquías en la iglesia, usted tal vez no es un creyente. Y usted no ha entendido que usted es siervo de Cristo y siervo de todo. Es más, en el mismo hogar debe darse eso. Yo soy el papá y no soy el rey de la casa, sino el siervo de todos en la casa. Entonces, debe haber, esto tiene unas implicaciones muy importantes. Entonces, la palabra santo no da lugar a jerarquía, sino a ¿qué? Miren, en Dios todo es así, como estamos aquí. ¿No a qué? No hay jerarquía. Y miren, este versículo 22 lo reafirma. Todos los santos os saludan. Pablo no iba a mandar saludos de muertos, ¿cierto? Todos los santos, ¿lo qué? Nos saludan. Y en especial los de la casa de ¿qué? De César. Y este versículo, hermano, es una explosión de alabanza. O sea, yo estudiando este versículo y viendo las circunstancias de este hombre, pude ver de que verdaderamente este hombre era un creyente. Y miren, la primera parte del versículo hace referencia a los hermanos, pero la segunda, hermano, dice especialmente los de la casa de ¿qué? De César. Miren, es increíble, pues dentro de la iglesia de Roma habían soldados pretorianos. ¿Y saben qué eran los soldados pretorianos? Los soldados que estaban custodiando a César. ¿Sabe quién era César en ese momento? Nerón, un perverso, un hombre sanguinario. Tiraba niños a las rocas para divertirse. Pero este hombre está viendo
en lo que está viviendo, está viendo que Dios está actuando, que Dios lo llevó allí con un propósito. Y es increíble porque Pablo está dándonos una muestra más de su gozo en el Señor. Es decir, cuando Pablo dice especialmente los de la casa de César, es como si una vecina que tengo yo que es tremenda, yo les dijeron, miren, se convirtió ella al Evangelio. Hermano, y esto es una alabanza más a Dios por lo que Él hace. Pablo está viviendo y está viendo una doxología. Está haciendo un canto de alabanza aún en la cárcel porque está en la cárcel, en una cárcel domiciliaria. Y él pudo predicarle el evangelio a los soldados romanos porque estaba en la cárcel. Miren, Pablo nunca hubiera podido predicarle a los soldados romanos si no hubiera ido a la cárcel. César no le iba a dar permiso. Es más, si él hubiera ido a pedirle permiso para predicarles el evangelio a esos soldados, hubiera muerto. Porque quien se adoraba principalmente en el imperio era el mismo emperador. Y muchos en la condición de Pablo veríamos aflicciones, pruebas, perderíamos la esperanza. Pero Pablo lo que veía era un púlpito para predicar el evangelio. Por eso es que la pregunta de él era, ¿cómo puedo yo dar gloria a Dios en medio de esta situación? No, ¿cómo puedo quejarme yo para que Dios me escuche? Y esto solo es posible para un creyente que es toda una nota de alabanza para su Creador. Pablo era tan agradecido, hermano, que cuando él vio que esas personas se estaban arrepintiendo, se sintió feliz. Miren, ¿cuántos de nosotros no se sentirían felices si nuestros hijos se arrepintieran? ¿Cuántos de nosotros no nos sintiéramos felices si un familiar se convirtiera? Entonces, esto es lo que está viendo este hombre. Está viendo la casa de un emperador pagano, está viendo toda esta guardia como un motivo para darle gracias a Dios. Y el gozo de los santos debe consistir en ver a otros ser rescatados del oscuro abismo del pecado y del oscuro abismo del mundo. Y miren que él está especial, esa palabra especialmente es una nota de mucho gozo. Y como les digo, todos tenemos hijos, todos no, aquí, pero ¿cuánto nos alegraría a nosotros ver esas cosas? Pero también debemos saber que aunque el imperio romano era enemigo del evangelio, ¿cuánto nos alegraría de nosotros ese vecino difícil, esa persona compleja, ese que no nos deja dormir los fines de semana, que llegara al evangelio? En Honduras teníamos una vecina de esas especiales, por las cuales hay que orar. Y el fin de semana nosotros no la escuchábamos, pero todos los vecinos nos decían, uy, Dios mío, Señor, a que se arrepienta te la mandamos, Señor, pero hazla. Un domingo yo voy saliendo y ella tenía una Biblia en la mano y me saludó, y no me saludaba. Buenos días, vecino, buenos días. Nunca más. Y yo comencé a orar más al Señor, que esté en una iglesia buena, que esté en una iglesia de sana doctrina. Miren, la conversión de esa mujer hizo que toda una comunidad estuviera tranquila por el resto del año. Entonces, ¿y cuánto más debe alegrarnos a nosotros? Y miren cómo estaba este hombre enfocado en realidad en cómo dar gloria a Dios. Por eso Pablo no puede terminar la carta con una lista de quejas, sino con una doxología. Y esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. O sea, ¿puedo terminar yo este día sin darle gloria al Señor? ¿Puedo terminar yo? O sea, si yo veo a mis hijos, ¿qué debo hacer? ¿Quejarme o darle gloria al Señor? Si yo veo una situación, una enfermedad, ¿qué debo hacer? ¿Quejarme o una doxología? Pablo está viviendo muchas pruebas, pero él entiende que en todo esto hay propósito y que es una maravillosa oportunidad de mostrar a Cristo. Es un púlpito que se levanta para presentar el evangelio, y en verdad este hombre, para que pueda hacer esto, él mismo tiene que ser una doxología. Versículo 23.
Último versículo de esta carta. Versículo 23. Miren, versículo 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y terminó la carta, hermano, y no hay quejas. Terminó la carta y este hombre solo puede terminar su carta con otra nota de alabanza. ¿Por qué? Porque él no está diciendo allí, miren, él no está hablando de despropósito alguno, sino que lo comienza con una palabra muy fundamental: gracia. Gracia. Y es interesante porque cuando expliqué la palabra gracia, muchos tenemos un concepto corto de la gracia. Y recuerden que la gracia es el favor inmerecido que Dios da a una persona. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la parte que no nos dicen? A quien merece todo lo contrario. Yo le muestro gracia a alguien cuando él merece todo lo que, lo contrario. ¿Qué merecíamos nosotros delante de Dios? La muerte. ¿Y qué nos ha dado Dios? Vida. Todo lo que, lo contrario. Por eso, hermano, pero hay que entender algo, hermano, que la vida de un creyente no solamente es que Dios le muestra su gracia, sino que también es sustentado por su gracia. Somos dirigidos por su gracia, somos guiados por su gracia, somos guardados por su gracia, somos fortalecidos por su gracia, somos santificados por su gracia y cada día nos levantamos y abrimos los ojos por su gracia. Y esto es lo que este hombre le está transmitiendo a esta iglesia. Les está diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea que el deseo aún de Pablo no es el de un corazón lleno de veneno, lleno de quejas, sino que es un corazón lleno de total alabanza y que desea totalmente que la iglesia viva en todo el tiempo bajo la gracia de Dios. Y como les digo, no es fácil, porque cuando todo va bien, parece que las notas de alabanza son hasta altas, ¿no? Pero cuando las cosas no van bien, ¿cuáles son mis notas? Y hermano, es interesante, hermano, porque la gracia, solo es mostrada a quien se arrepiente. La gracia de Dios solo es mostrada a quien vive bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Pero la pregunta que yo me debo hacer es: ¿vivo yo en esa gracia? ¿Tengo yo esa gracia que me guía, que me sostiene, que me ayuda, tengo yo esa gracia? Porque si no la tienes, no es tiempo para aplazar tener esa gracia. Es un día para yo agarrarme de la gracia del Señor. Y esta carta, hermano, es toda, absolutamente toda, de principio a fin, una doxología, una nota de alabanza de un hombre que ha pasado cosas terribles que ninguno de nosotros, estoy seguro, que ha pasado, y que puede terminar la carta diciendo: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Qué hemos aprendido hoy, hermano? Que todo santo, ¿y quién es ese santo? Está llamado a hacer de su vida una doxología. ¿Un cántico de qué? De alabanza. No un cántico de queja. No un cántico de zozobra. No. Un cántico de qué? De alabanza. Y si tu vida no es un cántico de alabanza, es un llamado total al arrepentimiento. Es un llamado total a decir: bueno, ¿cómo vamos a tratar esta situación? Y recuerden que Pablo lo que hacía en cada circunstancia de su vida era que decía: ¿cómo puedo adorar a Dios yo en medio de esta situación? Conocí dos jóvenes de Florida. Ellos viven en Miami y se casaron jóvenes, muy jóvenes diría yo, 21, creo que uno 21 y uno 22 años. Y querían tener muchos hijos, quieren tener muchos hijos. Y un día estábamos en Honduras y recibimos una noticia de que a ella la llevan al médico por un dolor en su parte, creo que derecha, y le hacen
una ecografía y el médico dice que tiene un mioma ahí del tamaño de un huevo y que por seguridad hay que sacar todo. Sí, por seguridad. Dice, mi recomendación es sacar todo. 21 años. Una mujer que quiere tener, nos había dicho 7, 8 hijos. Y lo más interesante de eso es que su esposo se metió a llorar al baño. Y fueron a escuchar, fue que la persona que los fue a buscar escuchó su oración. Y la oración de este joven era: Señor, ayúdame a darte gloria a ti en medio de estas circunstancias. Y la persona que lo fue a buscar para consolarlo se devolvió consolado, porque él no estaba buscando quejarse, estaba buscando cómo darle gloria al Señor. El tema fue que el doctor hizo lo que tenía que hacer y dejó un solo ovario. Como a los 4 meses recibimos la noticia de que estaba embarazada. Ya va su segundo embarazo. Dice el médico, no sé si es que saltan sus espermas, no sé qué está pasando porque hay un tramo que no existe y está saliendo embarazada cada cierto tiempo. Entonces eso puede suceder porque Dios es bueno. Entonces, hermano, hay circunstancias difíciles, circunstancias complejas, pero la pregunta es no cómo me voy a quejar para que Dios me escuche, sino cómo voy a alabar yo a Dios en medio de esta situación. Y este es el tono de toda la carta. ¿Cómo puedo tener yo gozo en medio de este mundo caído? Señor, yo te doy gloria y honra a ti. Es imposible no terminar esta carta dándote gloria y honra a ti. Es imposible orar, Señor, al terminar esta carta sin decirte gracias, Señor. Gracias porque tú eres el guardián de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro gozo. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro contentamiento. Gracias porque a través de esta carta nos has enseñado a orar. Y nos has enseñado, Señor, que a ti se te ruega. Y que tú escuchas, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús también, por poderlo hacer para tu gloria y tu honra. Y ayúdanos en cada circunstancia difícil de nuestra vida a hacernos esta pregunta, Señor. ¿Cómo puedo darte yo gloria a ti en medio de esta situación? Te lo pedimos en el nombre de Jesús.